Buenos días, bienvenidos a Enlace Migrante Radio y TV. Soy Marco Antonio López desde Ciudad de México y desde Estados Unidos, Jorge Luna. Este es el resumen semanal de las noticias migratorias en México y en Estados Unidos del 16 al 23 de noviembre del año 2024. 5 cosas que inmigrantes deben saber ante deportaciones masivas de Trump. El presidente electo Donald Trump confirmó sus planes de deportaciones masivas, incluso de familias completas, si es el caso, como adelantó Tom Homan, nombrado como el zar de la frontera. El nuevo gobierno republicano inicia funciones el 20 de enero de 2025 y, como lo adelantó Trump, desde el primer día habrá acciones sobre inmigración. Los 5 puntos que deben saber los migrantes ante las deportaciones son los siguientes. ¿Quiénes son inmigrantes indocumentados? Existe la idea errónea que solamente los inmigrantes que ingresan sin papeles por cualquier frontera son indocumentados, pero hay al menos 3 tipos de estos no ciudadanos. Una persona puede ser clasificada como indocumentada bajo 3 criterios. Si la persona se quedó más tiempo de lo permitido por su visa de turista, trabajo o algún otro tipo. Si la persona violó los términos de su visa como ser turista y trabajar, y si la persona cruzó la frontera de los Estados Unidos sin inspección o con documentos falsos. Número 2. La emergencia nacional de Trump. El presidente electo confirmó que para su plan de deportaciones implementará una emergencia nacional, lo cual le permitirá utilizar recursos del ejército a través de la Guardia Nacional. Expertos han señalado que si bien los agentes de inmigración y control de aduanas serían responsables de las redadas y procesamientos, el ejército podría facilitar la detención y traslado de inmigrantes. El gobierno de Texas, por ejemplo, también puso a disposición del gobierno entrante un rancho de 1,400 acres para que se construyan centros de retención de inmigrantes para su deportación. Punto número 3. Inmigrantes protegidos en riesgo. Hay inmigrantes con protecciones especiales que podrían estar también en riesgo, como aquellos con el estatus de protección temporal, la gente con algún tipo de paro o protección humanitaria. El gobierno entrante de Trump no ha especificado cómo se implementaría esa estrategia, pero expertos en inmigración también alertan sobre el fin de la acción diferida para los llegados en la infancia. Punto número 4. ¿Qué hace ante un encuentro con el ICE? Al menos hasta el 19 de enero, cuando terminará la administración de Biden, el ICE debe aplicar ciertos criterios en operaciones para detener a inmigrantes enfocados en personas con récord criminal, gente que ingresó al país después de noviembre de 2022. Pero los criterios cambiarán con el gobierno de Donald Trump. Expertos sugieren que si un inmigrante tiene un encuentro con el ICE, los inmigrantes no tienen que proporcionar identificación ni responder a ninguna pregunta. No tienen que dar su consentimiento para que se revisen sus bolsillos, bolsos o artículos personales. Esto lo indica New York Immigration Coalition. Punto número 5. Grabar y solicitar ayuda. Un inmigrante tiene derecho a grabar su encuentro o el de otras personas con agentes del ICE, pero debe hacerlo en forma segura. Hay que tomar nota de la ubicación, la hora y lo que dijeron e hicieron los agentes del ICE. Se tiene derecho a pedirles a los agentes una identificación y una copia de una orden judicial, asegurándose de verificar que la orden esté firmada por un juez estatal o federal. De lo contrario, la orden puede ser una orden administrativa y una orden no firmada por un juez no es una orden válida para que un agente exija la entrada de una área privada como una casa, un vehículo o un área exclusiva para empleados en un lugar de trabajo, indicó New York Immigration Coalition. Aunque los inmigrantes no tienen derecho a un abogado proporcionado por el gobierno, sí tienen el derecho de hacer una llamada telefónica para solicitar ayuda familiar o legal. Su representante debe tener acreditación del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. Hay que recordar que un notario no es un abogado y hay que evitar la ayuda de inmigración de agentes de viajes, preparadores de impuestos, preparadores de formularios o notarios, recuerda New York Immigration Coalition. Deportaciones masivas de Trump. Expertos advierten afectación en agricultura y alza de precios. Aunque no se pueden hacer proyecciones concretas sobre las afectaciones económicas de las deportaciones masivas del presidente Donald Trump, expertos en economía, demografía y empleo
advirtieron que los impactos negativos podrían concentrarse en la agricultura, servicios, atención médica y manufactura. Se estima que más del 70% de los trabajadores agrícolas son inmigrantes, pero mientras la mayoría tiene algún tipo de visa, incluida la H-2A, poco más del 20% son indocumentados, según cifras del Center for Immigration Studies de Nueva York. Robert Lynch, profesor de economía del Washington College, expuso el impacto en economía y el suministro de alimentos. En los Estados Unidos, aproximadamente entre el 20 y el 25% de todos los trabajadores agrícolas no tienen papeles, así que entre la inmigración no autorizada y la legal, hay una gran parte de nuestros trabajadores agrícolas que no tienen documentos. Al eliminar a los no autorizados, vamos a crear enormes problemas en la agricultura norteamericana. Recordó que durante la pandemia del COVID-19 la producción de alimentos y la industria de la agricultura se vio afectada, por lo que sería el escenario más cercano sobre cómo va a afectar la deportación masiva de inmigrantes, con la diferencia que la recuperación de trabajadores sería incierta en esta ocasión y se desataría una espiral inflacionaria. Stuart Anderson, fundador y director de National Foundation for American Policy, expuso que es importante revisar el impacto en la economía y las familias durante la primera administración de Trump. Hay varias políticas que esperan implementar de una manera amplia, como la carga pública y el mandato de seguro médico, que no se puso en vigencia durante mucho tiempo porque estaba bloqueado en la Corte. Recordó que Trump impuso el llamado Título 42, una decisión de salud pública utilizada con fines migratorios en la frontera, pero hubo otras acciones ejecutivas que afectaron diversos procesos legales. Por su parte, Philip Connor, demógrafo y miembro de la organización FWD-US, indicó que si el gobierno del presidente electo Trump avanza con su promesa de eliminar programas como Acción Diferida para Llegados en Infancia, mejor conocido como DACA, y otras protecciones migratorias, el impacto económico será primero a las comunidades y luego a nivel nacional. El experto indicó que un cálculo de su organización FWD-US estima que se afectará a 28 millones de personas, de las cuales 20 millones son latinos. Eso representa 1 de cada 3 personas de ese grupo social en el país. Afirmó, estos planes de deportación masiva nuevamente tienen implicaciones de separación familiar y tendrán graves implicaciones económicas, incluso a nivel de gobierno estatal y local. Por ejemplo, no solo podría haber costos futuros para los estados y localidades que ahora tendrían que cuidar de los estadounidenses y de los niños cuando se separen de sus padres en caso que sean indocumentados. Equipo de Trump alista todo para las deportaciones masivas, según un reporte. El equipo del presidente electo Donald Trump avanza con el plan de las deportaciones masivas, para lo cual se establecen lineamientos a seguir. Así lo dio a conocer la cadena de noticias CNN con base a 4 fuentes familiarizadas con los planes. Las personas cercanas al presidente y sus ayudantes están sentando las bases para ampliar los centros de detención para cumplir su promesa de campaña de deportaciones masivas, incluida la revisión de las áreas metropolitanas donde existan capacidades, indica el reporte. También están preparando acciones ejecutivas que son un recordatorio de su primer mandato en el cargo y que podrían implementarse tan pronto como Trump asuma el cargo. El informe agrega que la administración que inicia el 20 de enero de 2025 sopesa reimplementar programas como Permanecer en México. Sin embargo, ese programa requerirá la aprobación del Gobierno de México, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien indicó que buscaría el equipo de transición del presidente electo Trump para conocer sus planes. Otras acciones del gobierno entrante incluirían la revisión de las restricciones de asilo, la revocación de las protecciones para los migrantes como paro o libertad condicional humanitaria, impulsada por el gobierno del presidente Joe Biden, y también desmantelarán las prioridades de deportación de la administración Biden, que ordena a los agentes de inmigración y control de aduanas a centrarse en inmigrantes con récord criminal y aquellos que ingresaron al país como indocumentados después de noviembre de 2022. Otra orden ejecutiva que se está considerando haría obligatoria la detención y exigiría el fin de la liberación de migrantes, se indica.
Es decir, cualquier indocumentado o detenido no será puesto en libertad como actualmente el ICE lo hace, pero se desconoce cómo se procesará a esas personas. Se espera que el nuevo gobierno también coordine esfuerzos con las cárceles de los condados. 6 de cada 10 inmigrantes en centros de detención no tienen antecedentes penales. 6 de cada 10 inmigrantes indocumentados detenidos actualmente por la migración carece de antecedentes penales, según un análisis del Centro Transnacional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse. Hasta el pasado 3 de noviembre, los centros de detención de ICE tenían en su custodia a 38,000 extranjeros y 23,000 de ellos no tenían ningún tipo de antecedente penal, o sea, el 60% según datos actualizados hasta el pasado 3 de noviembre. De los inmigrantes detenidos que tienen récords penal, muchos tienen solo infracciones menores, incluidas infracciones de tránsito. El presidente electo Donald Trump basó su campaña en promover deportaciones masivas tras acusar a los inmigrantes de ser criminales. Grupos civiles y humanitarios prevén que uno de los sectores más beneficiados con el plan de deportación del próximo gobierno serán los operadores privados de centros de detención y prisiones que vieron muchas de sus celdas vacías tras la pandemia del COVID-19. El número de detenidos por ICE ha sido en aumento desde los últimos meses y, por ejemplo, en octubre se registró un alza de casi 1,500 extranjeros más que en septiembre. Más de la mitad de todos los detenidos están recluidos en instalaciones ubicadas en 3 estados: Texas, Luisiana y California. Las instalaciones más grandes del país, por ejemplo, el centro de detención del condado Adams en Natchez, Mississippi, tiene una población diaria promedio de 2,067 indocumentados. Al menos 181,888 extranjeros están inscritos en el programa de detención alternativa que ha sido usado por la administración del presidente Joe Biden para monitorear las solicitudes de asilo. Alcaldesa de Boston no participará en la deportación masiva de inmigrantes propuesta por Trump. Michelle Wu, alcaldesa de Boston, anticipó que desafiará la deportación masiva de inmigrantes propuesta por Donald Trump una vez que comience a despachar desde la Casa Blanca. Al respecto, durante una entrevista concedida al canal de televisión WCBT, Michelle Wu anticipó que le dará la espalda al presidente electo al asegurar que Boston continuará protegiendo a los inmigrantes bajo amenaza de deportación. Lo que podemos hacer es asegurarnos de que estamos haciendo nuestra parte para proteger a nuestros residentes de todas las formas posibles, que no estamos cooperando con aquellos esfuerzos que en realidad amenazan la seguridad de todos al causar miedo generalizado y tener un impacto económico a gran escala. Queremos que los inmigrantes sepan que es seguro para todos poder sentirse cómodos al comunicarse con los servicios de emergencia, denunciar un delito, pedir ayuda y en general ser parte de nuestra comunidad, expresó. La alcaldesa de ascendencia taiwanesa incluso mencionó que se trabaja en una especie de plan para poner en marcha si el gobierno federal endurece sus políticas en contra de los inmigrantes. Todavía tenemos otros mecanismos con los que podemos identificar espacios que podrían ser más atacados y pensar en protecciones ahí, destacó. Cabe decir que Boston está clasificada como una ciudad santuario que se rige bajo la Ley de Confianza, la cual fue aprobada en 2014. Dicha peculiaridad limita su cooperación con algunas leyes federales de inmigración e incluso le prohíbe a la política local y a otros departamentos de la ciudad cooperar con el Servicio de Control e Inmigración de Aduanas, ICE. Texas ofrece a Trump terreno para construir centro de detención de inmigrantes. Las autoridades del estado de Texas ofrecieron al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, más de 500 hectáreas de terreno cerca de la frontera con México para construir centros de detención de migrantes en el marco de su política de deportación masiva. La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, envió una carta al republicano fechada en la víspera en la que dice estar totalmente preparada para llegar a un acuerdo respecto con el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y la Patrulla de Fronteras.
El terreno ubicado en la ciudad de Río Grande fue comprado por las autoridades estatales el pasado 23 de octubre para construir un muro en la frontera. Si bien el anterior dueño se negó a permitir su construcción, según lo recogido por la cadena de televisión ABC News, Trump compartió esta semana en su cuenta Truth Social un mensaje del líder del movimiento conservador judicial Watch, Tom Fitton, en el que menciona que va a declarar la emergencia nacional para poder contar así con recursos militares para poner en marcha su promesa de deportación masiva. Alrededor de 11 millones de personas viven y trabajan en situación indocumentada en Estados Unidos. La idea de Trump de echarles del país podría afectar a más de 20 millones de personas. Migrantes mantienen obligación solidaria con envío de remesas, aseguró el Banco Mundial. El envío de remesas hacia México seguirá fluyendo, seguramente continuará moderándose sobre una base alta que ya se ha acumulado, pero seguirá presente, advirtió Dilip Rata, economista principal del equipo sobre migración y remesas del Banco Mundial. Hay un número de trabajadores permanentes en Estados Unidos que conservan su obligación familiar de enviar dinero, pese a los cambios que se presentan en el país anfitrión. Y mientras la economía de Estados Unidos, que recibe a los migrantes, permanezca sólida, los trabajadores tendrán capacidad económica para mantener sus envíos, detalló. Entrevistado por el periódico El Economista, estimó que las remesas a México seguirán llegando y que probablemente registrarán aún tasas anuales de crecimiento del 3 o 4% sobre una base alta, lo que subrayó. No es poco. Venimos de crecimientos de doble dígito que se dieron principalmente en la pandemia e inmediatamente después, lo que no podía ser sostenible. El experto en temas de migración y remesas reconoció que la reducción de la pobreza en México sí puede estar parcialmente explicada por el creciente flujo de remesas, pero observó que se requiere un análisis de fondo y un acercamiento en cada provincia receptora de estas transferencias para identificar su impacto y documentarlo. Este fue el resumen semanal de las noticias migratorias en México y en Estados Unidos del 16 al 23 de noviembre de 2024.